Y voy a hacer un enlace con la maestra Yanina Cueva, ella es oficial nacional de educación de la UNICEF aquí en México. Vamos a hablar sobre este regreso a clases que, como lo hemos dicho, es de verdad de mucha controversia. Maestra, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí Pues, con ustedes. Pues coméntenos porque hay muchas preguntas, sobre todo de los padres de familia, el que si mando a mi hijo, que si no lo mando, ustedes que son los representantes de la UNICEF, ¿qué consejo o qué comentan ustedes sobre este regreso a clases, sobre todo aquí en nuestro país, en México? Bueno, pues sí, es bastante controversial y creo que estaba un poco viendo las imágenes que estaban pasando anteriormente con esta marcha y digamos, bueno, empecemos por los datos, ¿no? Dentro de los países que todavía no regresan a la escuela, a las escuelas, solamente hay 19 países, esto con datos todavía de finales de junio, principios de julio, eran 19 los países que no habían regresado a clases, ¿no? Entre ellos estaba México y varios otros países de Latinoamérica. Probablemente ustedes han escuchado estadísticas sobre y datos, ¿no? En la prensa nacional e internacional, que Latinoamérica es el país con mayor afectación. Son, la verdad, dentro de los países que menos han regresado, o la región con más países que no han regresado a, a la escuela, ¿no? Para UNICEF, ¿no? Y creo que para todos deberíamos tener entender la educación como un derecho fundamental al que todos los niños, niñas y adolescentes deben acceder. Y esta educación debe ser una educación de calidad. Con esto no queremos demeritar los grandes esfuerzos, ¿no? Que se han hecho durante la pandemia. La Secretaría de Educación Pública, ¿no? La Subsecretaría de Educación Básica, de Media Superior, de Superior, sin duda han hecho todo lo posible, ¿no? Creo que se cubrieron varias áreas importantes. Sin embargo, la calidad, pues no es la adecuada, ¿no? Hay mucho que hacer en términos de recuperación de aprendizajes, en recuperación de la matrícula, eh, y sobre todo en temas de salud mental. Entendamos que la escuela es un espacio en donde los niños, niñas y adolescentes están cuidados. Hay muchísima evidencia, mucha evidencia, de países incluso con tendencias a la alza, ¿no? Italia tuvo una segunda ola y justo en esa segunda ola abrieron las escuelas y no hay un caso o no hubo algo contundente que dijera que aun cuando estaban en la remontada de casos, en las escuelas se hizo un punto de contagio incontrolable, ¿no? Entonces, hay muchísima evidencia que muestra que dentro de las escuelas las niñas, niños y adolescentes incluso pueden estar mucho más seguros que en casa. Ahora, hay que reconocer que para que esto suceda de esta forma hay que seguir protocolos. Y los protocolos, de verdad, muchos de ellos parten de medidas bastante básicas que nosotros mismos conocemos en nuestro día a día, ¿no? Que es lavado de manos, sana distancia, ventilación, tapabocas, siempre estar conscientes de cómo estar vigilando al niño, ¿no? Si tiene de pronto algunos síntomas de COVID, aislarlo, hacerle la prueba, mandarlo a casa. Es decir, si nosotros seguimos los protocolos que hoy por hoy ya existen y que de verdad son medidas básicas, que todos ya no lo sabemos de memoria porque ya vamos más de año y medio de la pandemia, esto hace que las escuelas sean seguras, ¿no? Evidentemente sí hay algunas ciudades en donde hay un poco más de contagios, pero si en todas, por ejemplo, en donde hay más contagios se hacen regresos híbridos, escalonados, con ventilación, no tenemos por qué temer, la gente no debe por qué temer. Veía un poquito las imágenes de este frente que no quiere que regrese a clases los niños. No sé si te diste cuenta cuánta gente había ahí. Era una multitud, ¿no? Y la verdad es que no estaban muy separados entre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué este tipo, o sea, digamos, si ellos es posible que ellos puedan estar en estas, digamos, congregaciones o en estas, digamos, conglomerado de personas, y con su tapabocas, con la sana distancia, es decir, esto es posible, tenemos que aprender a vivir con la pandemia, ¿no? Eh, los niños y niñas de México ya tenían un rezago educativo muy fuerte
Y sobre todo esto, lo que provoca es que se generen más brechas educativas, porque los niños más pobres, los niños más vulnerables, son normalmente los que tienen menos acceso a computadora, a conectividad, ¿no? Entonces también la educación a distancia que fue, ¿no? Y es todavía y seguirá siendo una herramienta educativa, pues es mucho más escasa en estratos en estratos inferiores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que padres y madres de familia, cuidadores, tutores, se den cuenta de la importancia y de lo primordial que es regresar a la escuela. Es un derecho y en ese sentido UNICEF es firme en que tienen que regresar lo antes posible y de forma segura, y para eso sí es importante seguir ciertos protocolos que ya existen, ¿no? UNICEF también va a estar acompañando a la Secretaría de Educación Pública en la identificación, en el seguimiento, ¿no? Y de todo, de la implementación de estos protocolos. Hay un área también súper importante que tiene que ver cómo comunicamos esto con los padres de familia, ¿no? Con la comunidad escolar, pero también hay muchísimos retos en términos de la recuperación de aprendizajes, en la recuperación de matrícula. Apenas, ¿no? Se están haciendo algunas levantamiento de números, pero al menos vemos que sí hubo una disminución de la matrícula a lo largo de la educación obligatoria. Entonces, es decir, creo que el mensaje claro es, no hay que tener miedo si se siguen los protocolos, no hay que tener miedo si padres y madres de familia están al pendiente de sus hijos, de cómo los mandan, de cómo regresan, si hay síntomas, de tener el tapabocas, de pedir también a las autoridades escolares directamente en su escuela que se sigan los protocolos. Es decir, esto es un trabajo colaborativo de la comunidad, de los padres de familia y de la escuela, pero estamos firmes y convencidos que esto no debe de detenerse. El regreso a clases debe de suceder y cada escuela y cada contexto deberá tener la posibilidad de adaptarlo de la mejor forma, y por eso ahí la labor también de los docentes, de los directivos es tan importante para la organización de vuelta a clases, pero no hay, digamos, hay muchísima evidencia hoy por hoy que no coloca a la escuela como un foco de infección. No es equivalente el hecho de regresar a clases a que te vas a enfermar o que se va a enfermar tu hijo, ¿no? Incluso para los mismos docentes que son adultos, ¿no? Hay también muchísima evidencia que no, que de hecho en ocasiones tienen tasas menores de contagio que si estuvieran en la cotidianidad, ¿no? En la calle. Entonces, veamos con seguridad, ¿no? A la escuela como ese espacio con medidas de sanidad, con protocolos, con supervisión, que de hecho no solamente coloca en mayor protección a los niños y niñas y adolescentes, sino que además les garantiza la continuidad de sus estudios, y se viene digamos, una tarea muy fuerte para la recuperación de aprendizajes y de los chicos, chicas y de la matrícula, es decir, los que ya no regresaron a la escuela. Maestra, preguntarle, maestra Yanina, soy Citlali Piña, me llama la atención porque precisamente estaba esta situación de los puntos que destacaba la UNICEF, que ya bien lo mencionaba usted, van a trabajar junto con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Salud. Ya usted decía, desarrollo de protocolos, también está el monitoreo de los centros educativos, la comunicación de información confiable y la recuperación de aprendizajes perdidos y la salud mental. Aquí la pregunta sería, ¿cómo se va a llevar a cabo este trabajo? Y ¿cómo se resolvería? Está la parte, usted lo mencionaba, necesitamos regresar a clases ya por la situación que implica pues el estar confinados, ¿no? Los problemas ya que usted manifestaba, pero el cómo se va a hacer, que eso digamos es la incógnita que tienen ahorita tanto los estudiantes como los padres de familia, partiendo de que pues desafortunadamente no se ha dado una comunicación digámoslo así aceptable entre las autoridades y los mismos profesores o las mismas instituciones, sobre todo las instituciones, las escuelas, porque se dice vamos a regresar a clases, los maestros han manifestado no conocemos bien los protocolos que se van a tener que seguir por parte de las escuelas, y además no todas las escuelas cuentan con las condiciones para un regreso a clases. Claro, pues mira, los cómo yo creo que
y eso es algo correcto que también se ha visto un poco en otras experiencias en otros países, el cómo sí va a depender, el cómo a detalle sí va a depender mucho de cada una de las escuelas. Las escuelas tienen a sus directores, subdirectores, muchas de ellas, al menos por ejemplo en media superior, justo estábamos platicando ayer de esto, con básica tienen varios comités de salud, de higiene, que deben organizarse también para ver de qué forma esto se puede hacer de forma segura, ¿no? Hay una serie de lineamientos generales, que son los que ya mencioné, que tienen que ser como la base, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, esta parte de regresar de forma escalonada, de forma, combinarlo, ¿no? En algunas situaciones con una educación híbrida, es decir, presencial, pero también con apoyos, digamos, en línea, a distancia, con manuales, ¿no? Un poco lo que ya se venía usando anteriormente, creo que son los modelos que se van a empezar a ver de forma local. Ahora, va a ser bien importante, uno, documentarlo, ¿no? Ver qué casos de éxito existen, en dónde hay que apoyar más de manera más puntual, ¿no? Pero creo que ese cómo también va a venir mucho de la respuesta misma de la comunidad, digamos, escolar, ¿no? Tener los protocolos en general. Ahí la verdad sí creo que los protocolos, ha habido una fuerte difusión de los protocolos más generales de la Secretaría de Educación Pública, que nuevamente repito, sí son bastante generales y dan apertura a que las escuelas puedan responder un poco más a su contexto, también, digamos, como ustedes saben, el regreso a las escuelas se ha manejado de forma voluntaria, es decir, incluso los docentes pueden de manera voluntaria regresar. Entonces, un poco viendo qué contexto, ¿no? El 30 de agosto es un día importante, ¿no? Pero creo que también, y lo decía nuestro representante en UNICEF de manera muy atinada, yo creo que no esperemos que el 30 de agosto ya esté resuelto, ¿no? Que ya esté el modelo de regreso listo y que vaya a funcionar de aquí a final de ciclo. Yo creo que es una parte de aprendizaje, ¿no? De ir ajustando poco a poco. Es decir, a lo mejor hacen un plan que tendrá que modificarse a la semana y que tendrán que modificarse al par de semanas, al mes, el siguiente semestre probablemente tendrán que revisarlo. Y ahí creo que es bien importante un elemento que debe considerar la escuela y la Secretaría de Educación Pública, que es cómo estar haciendo diagnósticos constantes, no solamente del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Para ver cómo llegan, cómo van progresando en el aprendizaje, sino cómo están funcionando estas medidas que tomen, ¿no? No tendrá que ser como letra escrita en piedra una vez que empiece el 30 de agosto, ¿no? Son dinámicas que van a ir cambiando, que se van a ir modificando, que tienen que ser a cierto punto flexibles, ¿no? Eh, y saber siempre cómo reaccionar a diferentes circunstancias. Entonces, creo que es un reto bien importante para la escuela, pero creo que también la posibilidad de pensar que va a ser unos primeros 2, 3 meses, tal vez todo el semestre, de ir ajustando y de ir afinando estas estrategias a nivel, digamos, comunitario, a nivel local, a nivel de la escuela, creo que van a ser la pieza clave para que cada uno empiece de verdad a retomar digamos, una condición de vuelta a la escuela de manera óptima. Ahí, por ejemplo, pues sí, evidentemente, creo que la ayuda que se pueda dar a la Secretaría de Educación Pública desde organismos internacionales como UNICEF, pero también hay muchas asociaciones civiles, digamos, todas las organizaciones no gubernamentales que también han hecho una gran labor en acercarse y acercarle herramientas a las escuelas, pues creo que también va a ser fundamental. Como decía, eh, es un reto que debe, digamos, tener la comunidad y el país como en su totalidad. No es nada más de competencia de la escuela o de competencia de la familia, sino de toda la comunidad y de todas las instituciones alrededor. Y en ese sentido creo que lo importante es que ya se tomó la decisión. Yo creo que la discusión no está en Maestra, que si se regresa no o no. Creo que eso ya lo superamos. sí. Eh, Maestra, esa eh, discusión que quieren tomar muchos, al menos, digo, solamente 19 países no han abierto, ¿no? A nivel global. Entonces, eso nos da cuenta de que el debate sobre el tener que abrir o no tener que abrir, eso ya no está en discusiones, cómo hacerlo de forma segura, ¿no? Sí, perdón. maestra, yo le agradezco por este enlace. Quedan muchas preguntas en el tintero, pero esperemos más adelante poder volver a contactar
para que nos siga comentando sobre este regreso a clases. Maestra Yanina, le agradezco por este enlace y por su tiempo. Muchas gracias. Hasta a ustedes. Gracias, muy amable.